Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están pasando por este lugar. Bendiciones. Venimos a predicar la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea Dios. Así que venimos a compartirle las buenas nuevas de salvación. Bendito el Señor, porque Cristo le ama y Cristo le quiere salvar. Cristo quiere transformar su vida y darle una herencia en el cielo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Señor, para romper las cadenas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, pero sobre todo para dar vida a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Bendito el Señor. En esta hermosa tarde le voy a leer una cita de la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado la ciudad, iba pasando la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios: entonces descendió prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor. Esta historia, este pasaje bíblico nos enseña la vida de un hombre que la Biblia lo llama Zaqueo. Zaqueo era una persona rica, una persona que tenía muchas posesiones, una persona que trabajaba en un puesto de gobierno, pues era cobrador de impuestos. Sin embargo, en ese tiempo las personas que hacían ese trabajo tenían una mala fama, porque la mayoría eran ladrones, la mayoría extorsionaban a las personas, no cobrando lo que era, sino más de la cuenta. Entonces este hombre tenía una mala fama, pero dice la palabra de Dios que quería ver quién era Jesús. Había en su corazón un interés por saber quién era Jesús, porque para que el hombre pueda ser salvo, lo primero tiene que haber un interés, tiene que haber, aleluya, un deseo de conocer, de saber quién es Jesús, porque Jesús vino al mundo para morir por todos los perdidos, por todos los pecadores que habemos en este mundo, para que todo aquel, dice la palabra, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Y este hombre llamado Zaqueo quería saber quién era Jesús, tenía un interés, y dice que era un hombre pequeño de estatura, o sea, chaparrito, y se subió a un árbol para ver cuando pasaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor, al ver el deseo de aquel hombre de conocer a Jesús, dice que él lo volteó a ver y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario
delante de la presencia de Dios y desciendan delante de Él, no podrán recibir el perdón y la misericordia de Dios. Es cuando el hombre se humilla, es cuando la mujer se humilla y se arrepiente de su pecado, que puede recibir la gracia y la misericordia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Bendito sea el Señor. Y este hombre dice que corrió, descendió a prisa. Bendito sea el Señor, atendiendo a la voz del Señor, atendiendo a la voz de Dios. Y este amigo dice la palabra que si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Que si hoy oyes la voz, la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que le reconozcas, sino que te humilles y te arrepientas de todos tus pecados y atiendas a la voz del Señor. Él dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el Señor. Pero hay que atender a la voz del Señor. Él es un caballero y toca la puerta de tu corazón y te dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? Si tú le rechazas, Él no va a entrar por la fuerza, pero tristemente para ti, aleluya, lo que vendrá, la consecuencia, será la condenación eterna. Porque la palabra de Dios dice: he aquí hoy el día de salvación, el tiempo aceptable te he oído. Bendito sea el Señor. Por tanto, amigo, no desprecie la voz del Señor, no desprecie el llamado de Dios. Bendito el Señor, porque dice la palabra de Dios que de una y de muchas maneras habla Dios al hombre, a través de los sueños, a través, aleluya, cuando el hombre está postrado en una cama, a veces las enfermedades, a veces las pruebas a la vida de la persona vienen de parte de Dios para hablarte, para hacerte saber, aleluya, que Él está tocando la puerta de tu corazón, pero que tú no le has querido ir, no has abrido la puerta de tu corazón, y por tanto Dios a veces utiliza situaciones difíciles para hacerte entender que la única solución, que la única esperanza para tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra del Señor que este hombre, al oír el llamado, la voz de Dios, dice que descendió a prisa. Bendito sea el Señor, porque cuando oyes la voz de Dios, aleluya, es necesario que tú reacciones, es necesario que tú atiendas a la voz del Señor, que hagas a un lado todo, aleluya, y atiendas a la voz del Señor. Porque dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarte. Bendito sea el Señor. Él corrió, descendió, obedeció. Amigo, algo muy importante que tú tienes que saber es que si tú no obedeces la palabra de Dios, tú no podrás ver la bendición de Dios en tu vida. Bendito sea el Señor. Tú podrás tener todo lo que tú quieres, pero no la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios viene a través de la obediencia, a través de obedecer la palabra de Dios. No de tener una religión solamente, sino de atender, de obedecer la voz. Dice la palabra: acontecerá de que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para poner por obra los mandamientos que yo te mando hoy, bendito serás tú al entrar, bendito al salir, bendito comienza y sale a amasar, bendita el fruto de tu vientre y el fruto de tus vacas, de tu ganado, que abrirá Jehová su vientre sobre el cielo. Oiga bien todas las bendiciones que trae el obedecer la palabra de Dios. Tú puedes hoy rechazar la palabra, tú puedes hoy decir no, eso está loco, pero ¿sabes qué? Nunca podrás ver la bendición de Dios si no obedeces a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que Él
obedeció y descendió a prisa y le recibió en su casa gozoso. Bendito sea el Señor. Porque, amigo, cuando Cristo entra en el corazón de una persona, cambia su lamento en baile. Cuando Cristo entra en el corazón, en la casa, en la habitación de un ser humano, de una familia, de un matrimonio, Jesucristo cambia completamente aquel matrimonio, aquella vida, aquella familia, aquel hogar. Bendito sea el Señor. Si quieres que las cosas cambien en tu matrimonio, acepta a Cristo, recíbele en tu casa, recíbele, aleluya, como Señor y Salvador. Echa fuera la Santa Muerte, echa fuera la Virgen de Guadalupe, echa fuera todo ídolo y recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador de tu vida, y tu matrimonio, tu familia cambiará. Bendito sea Dios, porque cuando Cristo llega a un lugar, las cosas cambian. Bendito sea el Señor. Él es el único que puede restaurar el matrimonio roto. Él es el único que puede salvar a los hijos perdidos en la droga. Él es el único que puede cambiar a un esposo, aleluya, tirado en el vicio. Él es el único que puede transformar la vida de las personas. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo y Silas cayeron presos por predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que de repente en la cárcel donde estaba hubo un terremoto. Bendito sea el Señor. Y las cadenas de todos los que estaban presos se les soltaron, se les cayeron. Y dice el Señor en su palabra que el carcelero vino a ver lo que había pasado. Y como todos los presos no estaban, se quería matar. Bendito sea el Señor. Pero el Señor, aleluya, a través del apóstol Pablo, le dice: no te hagas nada, aquí estamos. El hombre impactado por lo que había acontecido, le pregunta a los siervos del Señor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Oiga, qué pregunta tan tremenda. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para recibir la salvación? El Señor le dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oiga bien, qué poderoso, amigo. Cuando usted recibe a Cristo, no solamente usted es bendecido, sino también toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La palabra salvación incluye todas las cosas que tú necesitas. Sanidad en tu cuerpo, sanidad en tu alma, bendito sea el Señor, sanidad en tu familia, sanidad en tu matrimonio. La salvación puede llegar a tu casa si tú crees en el Señor Jesucristo. No es creer en una religión, no es creer en el Papa ni en la Mama, es creer en Jesucristo, es creer en el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, es creer en el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Es creer en Él, pero no creer como creen muchas personas que dicen: yo creo en Dios, y son grandes borrachos, son grandes ladrones. No, creer, que dice la palabra, es creer para obedecer, es apartarse del pecado, es apartarse de lo malo y venir a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Hay gente que dice: yo creo en Dios, y sigue pecando, sigue haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, dice así: si tú dices que crees en Dios, bien haces. Pero una cosa muy importante, los demonios también creen y tiemblan. Bendito sea el Señor. Oiga bien, amigo, porque no es llenarse la boca diciendo: yo creo en Dios. No, es cambiar tu estilo de vida, es rendirle tu vida y tu corazón a Jesucristo y recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Bendito sea el Señor. Es de hacer un pacto de, aleluya, de amistad con Dios. Dice la palabra: vuélvete en amistad con Dios y el Señor hará prosperar la morada de tu justicia. Bendito sea el Señor. Oiga, si usted quiere ser bendecido, vuélvase amigo de Dios. Deje de pecar, deje de andar entre los brujos, deje de andar haciendo lo malo y acepte a Cristo
como Señor y como Salvador de su vida. Bendito sea el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendito el Señor. Hay gente que va incluso a visitar los brujos, los adivinos, para traer solución a sus problemas matrimoniales, a sus problemas en la familia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando tú visitas a un brujo, lo que hace es llenar tu casa de demonios. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes quién puede cambiar la situación en tu vida y en tu familia? Jesucristo. Él sí puede. Bendito sea el Señor. Y no te cobra ni un centavo. Dice la palabra de Dios: el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Gratuitamente. No tienes que pagar por la salvación. No tienes que pagar por los beneficios de Dios. Solamente tienes que venir. Tienes que creer en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y dice la palabra de Dios que aquel hombre lo recibió con gozo. Aquel hombre recibió a Jesucristo gozoso. Porque como te decía, cuando Cristo llega a la vida de la persona, Cristo trae gozo. El gozo que no te puede dar el alcohol, la droga, las mujeres, los hombres. El gozo que no te puede dar ni el dinero, porque tal vez tienes dinero en tu bolsa, pero tienes una enfermedad mortal. Bendito sea el Señor. El gozo verdadero, solamente Jesucristo te lo puede dar. Cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú le entregas tu vida al Señor, solamente Él puede darle gozo al corazón y a la vida de la persona. Y dice la palabra de Dios que los religiosos empezaron a decir y a criticar porque Jesús había entrado en la casa de un hombre pecador. Oiga bien, amigo, la religión no sirve para nada. La religión solo sirve para apartar a los hombres de Dios, para apartar a la gente del Señor. Solo sirve para confundir. La religión no la inventó Dios, la religión la inventó el diablo. Oiga bien, la religión la inventó Satanás, que el Señor lo reprenda, para confundir a la gente, para hacerle creer al hombre que está bien con Dios. Pero dice la palabra de Dios, aleluya, que para estar bien con Dios el hombre tiene que arrepentirse, la mujer tiene que arrepentirse, el borracho tiene que dejar la cerveza, el drogadicto tiene que dejar la marihuana, el alcohol, porque en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hoy, amigo, este cambio en la vida de la persona no lo hace solamente el hombre, no, lo hace Dios cuando le abres tu corazón, lo hace el Señor cuando te rindes a Él. Él es el que cambia tu vida, Él es el que rompe las cadenas que te tienen atado. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que lo recibió con gozo, pero dice también que los religiosos lo criticaron y dijeron que el Señor había entrado en la casa de un hombre pecador, y aquel hombre al cual ellos estaban criticando, dice la palabra de Dios, que se puso de pie en medio de la cena y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Oiga, amigo, esto testifica el cambio en la vida de una persona. Que cuando Cristo viene al hombre, el que era ladrón ya no quiere robar, el que era borracho ya no quiere tomar, el que era delincuente ya no quiere delinquir, ahora quiere una vida diferente, ahora quiere servir y agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso que el Evangelio, amigo, es un Evangelio de cambio, es un Evangelio que trae cambio a la vida del ser humano. No puede decir alguien: soy cristiano, soy cristiano. Dios, gloria a Dios. No puede decir alguien: soy cristiano, soy religioso, si sigue siendo el mismo delincuente, el mismo mentiroso, el mismo ladrón. No, cuando Cristo llega
persona recibe una transformación en su vida, en su corazón, y ya no quiere hacer lo malo, ahora se goza haciendo lo bueno, ahora se goza sirviendo a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el Señor hizo una declaración poderosa y dijo, por cuanto Él también es hijo de Abraham, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque cuando el hombre, aleluya, confiesa públicamente sus pecados, cuando el hombre y la mujer reconocen que son pecadores y reciben a Cristo, llega la salvación a la vida de ellos. Bendito sea el Señor. Y el Señor dijo más, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oiga, amigo, usted sin Cristo está perdido. Amiga, usted sin Cristo está perdida, está condenada al infierno. Pero ¿sabe qué? Dios, en su misericordia, ha enviado su palabra para darle una última luz de esperanza, para decirle que si usted acepta a Cristo, usted puede cambiar de muerte a vida, de condenación a salvación. Bendito sea el Señor. Pero eso solamente lo puede hacer Cristo. Si usted ignora la voz de Dios, tristemente no habrá más lugar para el arrepentimiento. Pero si usted hoy reconoce que necesita de Dios, que está perdido y que sin Cristo no tiene nada, bendito sea el Señor. Él hoy le puede cambiar, Él hoy le puede salvar, Él hoy puede escribir su nombre en el libro de la vida. Él hoy puede hacer un milagro poderoso en su vida. Él hoy lo puede hacer libre de la droga, del alcohol, del adulterio, del homosexualismo. Cristo lo puede hacer libre. Bendito sea el Señor. Porque hoy la gente dice que el homosexualismo, que el lesbianismo son normales en la vida del hombre. Pero la palabra de Dios dice, aleluya, que cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y hembra. No dice que hizo otra cosa. Así que todas esas aberraciones vienen de parte del diablo. Pero si tú eres a Cristo, Él te puede hacer libre. Él te puede hacer una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Este es el mensaje de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y lo confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Así que es necesario, amigo, que usted haga una oración y le entregue su vida a Jesucristo. Pero es necesario que lo hable, porque la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación. Y si usted quiere entregarle su vida a Cristo donde quiere que usted esté, repite esta oración, pero hágalo arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Diga conmigo: Señor, yo reconozco que soy pecador, pero hoy yo he oído tu palabra y yo creo que Jesús es el Señor, que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, y lo confieso con mi boca como Señor y como Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.